Perfecto. Bueno, lo último que nos quedamos haciendo era esta cuestión de resolver la ecuación del oscilador armónico. Es una ecuación bastante interesante y rica, eh, que pues técnicamente describe el movimiento de un resorte que está sujeto con una masa m en un extremo, en la pared del otro, y el resorte tiene una cantidad K que caracteriza como la rigidez o el tipo de material del que consta este resorte. K pues se llama la constante del resorte, M es una masa, y te mencionaba esta asociación de la ley de Hooke y la ley de Newton, este, que nos permiten llevar un modelo, un sistema de ecuación, una ecuación diferencial de segundo orden que describe la dinámica cuando le accionas pues una fuerza a este resorte. Entonces, las leyes que nos propician estas dinámicas, pues es la ley de Newton y la ley de Hooke, ¿sí? Esto pues no es un requisito que lo tengas o lo conozcas como tal en el sentido de la física, eh, porque pues es una formulación que viene de estas leyes, pero lo que sí es importante para nosotros es la ecuación diferencial concretamente que se da, que es algo como x b' más k entre, no es cierto, es m x b' más k por x igual a 0. Ok, k y m son parámetros reales positivos y pues eso es todo. X es el desplazamiento que sufre esta masa como función del tiempo, ¿sí? Entonces estas cosas son constantes, K y M. Perfecto. Entonces, repito, X es la contracción o elongación que tú le aplicas o que va a sentir el cuerpo y va a estar moviéndose, pues, de alguna manera que resulta de la resolución de esta ecuación diferencial. Lo interesante de este problema es que es un problema muy recurrente en muchos estudios, no solamente en la física. También repito, como en la sesión pasada, esto es lo que originó el estudio de algunos procesos estocásticos, principalmente del movimiento browniano. Y este movimiento browniano en los procesos estocásticos es muy importante. No sé si hay personas que han tomado o no el curso de procesos estocásticos. En actualidad lo van a ver sus compañeros de esa carrera. Y si no, pues es un curso también bastante interesante, bastante llamativo por el tipo de dinámicas que involucran lo que es aleatorio, ¿sí? Y el movimiento browniano dice, sí, oye, ¿qué tiene que ver esto con los resortes o con esta ley de Newton? Bueno, cuando Einstein estudia este movimiento, él, pues, la forma original en la que se estudió fue analizando el polen cuando lo metías en el agua. Entonces tenías ahí tus partículas de polen, las pongo aquí amarillas, y resultaba que si tú te quedabas observando una de estas partículas de polen, veías que estas cosas se movían como que medio al azar, con ningún tipo de patrón en especial, ¿sí? Y entonces Einstein dice, bueno, espérame, tal vez esto lo podamos más o menos entender o interpretar como un conjunto de osciladores que están haciendo acción sobre estas partículas, ¿no? Como si fueran oscilaciones. Entonces, por un lado oscila de un lado, por otro lado del otro, y en conjunto nos va a generar un comportamiento que te dé algo semejante a esa trayectoria verde que ahí pinté, ¿sí? Entonces, básicamente, podríamos interpretar que el movimiento browniano es como una suma colectiva de movimientos armónicos, ¿sí? También por parte de la física, en la mecánica estadística, uno puede más o menos llegar a este tipo de soluciones pensando en que todo esto es como un gas y estas partículas de polen se mueven ¿cómo se llama? En interacción con las moléculas del agua
y entonces estas moléculas del agua chocan y chocan entre sí muchas partículas y al final de cuentas todos estos choques colectivos son los que acaban dando un promedio, un movimiento pues sobre esta partícula de polen, ¿sí? Esto es interesante porque en la práctica, por ejemplo, para los procesos en economía, en biología, en finanzas, este tipo de trayectorias o de soluciones son muy vistas, por ejemplo, en las series de tiempo de los procesos como tales, como las finanzas, en los costos, en los activos, etcétera, ¿no? Es regular ver que ciertos activos de repente tienen un costo inicial a un tiempo cero y de repente pues suben o bajan, y quizás estas cosas tengan como un comportamiento como tipo, pues, semi ordenado, entre comillas, porque esto ya predomina más el régimen estocástico, pero aún así puedes hacer bastantes estudios de este tipo de series de tiempo, ¿sí? Como justamente estudiando las frecuencias o periodos que pueden estar implícitos en este tipo de dinámicas. Es decir, tú puedes analizar ciertos periodos, quizás un periodo uno, un periodo 2, etcétera. Este, y este tipo de periodos van a estar asociados a algo que tiene que ver con esta ecuación, que es la ecuación de un oscilador armónico. Con esto quiero justificar un poquito que el estudio del oscilador armónico no es solamente algo de física, o sea, lo puedes aplicar a muchas cosas. Biológicamente también hay muchas cosas que son cíclicas, que son periódicas, este, a diversos órdenes de la vida o de la biología, ¿no? Puede haber algunas cosas que son celulares, microscópicas, que tengan cierto tipo de periodos y puede haber organismos o componentes, órganos que se comportan así, ¿no? Piensa más o menos, por ejemplo, en el latido del corazón, pues ya sabes cómo regularmente es como se grafica, donde tienes por ahí un pulso primario y después ya viene el latido, ¿no? Como tal, después como que se detiene este asunto y esto es periódico, ¿no? Este tipo de cosas, repito, son interesantes en el lado de en la perspectiva de movimientos oscilatorios porque son periódicas, ¿sí? Y las aplicaciones pues son variadas y las áreas del conocimiento también, ¿no? Puede haber cosas químicas, físicas, biológicas, químicas, etcétera, que tienen pues ese tipo de comportamientos. Bueno, entonces, en la clase pasada yo te dije, bueno, podemos hacer una trampa, una forma en la que en lugar de tener una ecuación de segundo orden, mapeemos nuestro problema a dos ecuaciones, pero de primer orden. ¿Y cómo hacíamos esto? Pues decíamos, fíjate, vamos a tomar a x prima, bueno, a x1 como x, y vamos a considerar a x2 como x1 prima o x prima, ¿sí? Al hacer esto, pues decimos entonces que x1 es x2, x1 prima es x2, perdón, y que x2 prima, pues va a ser lo que resulte de despejar esta variable, ¿no? Esto es x2, ¿sí? Cuando despejamos vamos a llegar a la conclusión de que esto es menos k entre m por x1, y entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales lineal, pues en dos variables, ¿sí? Tenemos x1 prima, x2 prima. Permíteme redefinir esta variable. Voy a llamar k entre m y la voy a nombrar como omega cuadrada, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque es una forma en la que podemos simplificar ¿cómo se llama? Pues dos constantes, ¿no? Son dos constantes divididas y las voy a unificar en una sola variable que voy a llamar omega cuadrada. Podrías preguntarte, oye, ¿por qué omega cuadrada? Bueno, el término cuadrático lo voy a guardar ahorita así porque al final, después de una parte de tal h, me va a salir una raíz cuadrada. Entonces, el que ya agregue desde ahorita un cuadrado, eso me va a beneficiar porque ya no tengo que no tengo que cargar una raíz cuadrada. Piensa que es como cuando tú hacías demostraciones en cálculo uno, en cálculo 2, en los que te inventabas épsilons entre dos, por ejemplo. No sé, era un truco muy recurrente en cálculo uno, en cálculo 3, ¿no? Cuando hacías bolas, o límites, que tomabas esta parte de epsilon entre dos.
te puedes preguntar, oye, ¿por qué epsilon justamente entre 2? Bueno, es que bajo cierta talachita se anulaba el 2 porque duplicabas algún argumento y eso te beneficiaba de alguna manera, ¿no? Acá es algo similar. Podríamos decir que yo ya sabemos, nos leímos el libro y te digo de una vez que va a salir una raíz cuadrada y si le meto este cuadrado aquí a este parámetro nos va a ayudar, ¿sí? Simplemente piénsalo así, es un parámetro ahorita que es inocente y que simplemente lleva ese término cuadrático. No te preocupes tanto del argumento del por qué, ¿sí? Piensa en esas demostraciones, repito, del cálculo en el que te metías epsilon entre 2 epsilon, así, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces al hacer esto, pues nuestro sistema puede estar descrito por esta matriz, bueno, esta ecuación vectorial, que sería o que tendría componentes 0, 1, menos omega cuadrada y 0, ¿sí? Esta sería la ecuación diferencial que, que estaríamos resolviendo. De la clase pasada les pedí que intentaran, pues, resolver esta ecuación. No sé si alguien la hizo concretamente, si no, no se preocupen, de todas maneras lo pensaba hacer el día de hoy. Y pues eso es lo que vamos a checar ahorita, ¿sí? Entonces, esta es nuestra matriz A. Omega en principio es algún número positivo pues eso es todo. La matriz tiene elementos en la diagonal nulos, cero, pues ya, con eso podemos saber quién es el discriminante para determinar de qué caso estamos trabajando, ¿sí? Entonces el discriminante recuerda que es la traza de la matriz A cuadrada menos 4 veces el determinante de esta matriz y sacamos las componentes, ¿no? Entonces la traza de la matriz A vale cero, el determinante de la matriz A vale, sería cero por cero menos omega cuadrada por uno es omega cuadrada, con un menos que tenemos aquí y otro menos que salía de la operación sería omega cuadrada. Y ya, ¿no? Entonces el discriminante sería cero es cero menos 4 veces omega cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, el eigenvalor es la traza de la matriz A sobre 2 más menos la raíz cuadrada del discriminante entre 2. Tenemos que el discriminante es negativo, omega cuadrado es positivo, 4 es positivo y el menos pues ya nos cambia la asignatura, nos da un negativo. Eso implica que estamos hablando del caso 2. Por eso, eh, o esto va a implicarnos que nuestro eigenvalor va a ser complejo, ¿no? O sea, esto es la implicación que nos da calcular el discriminante, ¿sí? Entonces, ya que sabemos que vamos a tratar el caso 2, pues ya sabemos que esto va a tener eigenvalores complejos y como tal, el eigenvalor va a ser la traza de A es cero más menos la raíz de menos 4 omega cuadrada, pero esto es i veces 2 omega entre 2 y entonces aquí te queda i omega, ¿sí? Estoy tomando la raíz con el signo positivo por la convención que yo te mencioné hace un par de clases y ya esto era todo, ¿no? Entonces, fíjate, por eso valía la pena ponerle omega cuadrado a esta reducción de la variable, ¿no? Estoy aquí simplificando estos dos parámetros en uno solo y si no lo hubiera hecho con omega cuadrado, pues tendría que sacar raíz de omega, ¿no? Entonces, el que ya implicara un cuadrado, un término cuadrático aquí, ya me simplificó pues tener que añadirle una raíz adicional al problema, ¿sí? Entonces, date cuenta que la solución es compleja pura, es decir, alfa vale cero, beta vale omega, y ya sabemos entonces cuál es la solución, por lo menos ahorita en la base canónica. La solución en la base canónica para este ejercicio es E a la cero por T por la matriz de rotación con ese argumento beta, ¿verdad? Entonces te quedaría coseno de omega t menos seno de omega t, seno de omega t, coseno de omega t. Por cierto, una pregunta, ¿ustedes saben qué es el ruido rosa? Discúlpenme si no los alcanzo a escuchar. Tengo otra vez, esta cuestión de mi Linux que es pésimo y tiene algún problema con el driver. Entonces, lo que escucho en el
Zoom realmente lo escucho muy bajito, pero sí quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué es el ruido rosa? Yo no lo conozco. A No, ver, no lo conozco. ok, bueno, el ruido rosa es uno de los muchos ruidos que pues existen y el término ruido quizás sí venga un poco más del lado de la física, pero tiene muchas aplicaciones, principalmente en el área de procesos estocásticos, ¿sí? Cuando ustedes ven regularmente gráficas en finanzas, en ese tipo de estudios, regularmente ven cosas así, ¿no? Como con mucho brinco, ¿no? Bueno, pensemos en ese experimento que ustedes les enseñaban en la primaria, cuando hacían un círculo y lo dividían en 7 porciones. Regularmente creo que son 7. Honestamente no me acuerdo si son como tal 7. ¿Cuántas tengo? Uno, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ahí están 7 partes iguales, ¿sí? Entonces te decían, a ver, ilumínate cada uno de estos sectores iguales con los 7 colores del arco iris, ¿no? Que va del rojo, amarillo, verde, azul, bla, 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 hasta el violeta, ¿sí? Y entonces lo que te hacían hacer en la primaria era darle vueltas, ¿no? Lo girabas. Y cuando hacías eso, esos colores, ¿qué te daban? ¿Cuál era el resultado final visualmente que te daba? Te quedaba un disco en color blanco, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ese experimento? Seguro con sus, bueno, no sé si tengan hermanitos o no, muy probablemente lo han hecho entre ustedes o lo hicieron cuando eran niños, o si no, pues lo llegaron a hacer con sus hermanitos, pero no sé si ubican ese experimento. ¿Sí lo recuerdan o no lo llegaron a hacer? ¿Sí? Bueno, ahora, pensemos que estos colores tienen, bueno, de hecho, esto sí es verídico. Estos colores, por ejemplo, el azul, pensemos que aquí lo voy a poner, en términos de óptica, tiene cierta longitud de onda. Entonces, es una onda electromagnética que tiene cierto tipo de longitud, ¿sí? Y por ejemplo, por acá está quizás el rojo, no lo sé. Y esta onda electromagnética con la que realmente percibimos ese color, también tienen una frecuencia y la distancia, llamémoslo así, que hay entre este mínimo, este valle, a este máximo, entre máximo y máximo, es diferente a la que hay entre los máximos de los colores azules o moraditos, ¿sí? Entonces tienen longitud, de hecho se llaman longitudes de onda, son diferentes. Tienen diferentes, podríamos llamarlas así, frecuencias con las que uno percibe esos colores, ¿sí? Cuando mezclas esa información de ondas, se podría decir que las sumas y eso crea esta visión que nosotros percibimos como el color blanco. En pocas palabras, si tú sumas varias ondas de diferentes tipos de frecuencias, esto te genera algo que se ve como blanco, ¿sí? Ahora, si tú en este diagrama le pones, por ejemplo, una mayor parte de rojo a este círculo, vas a empezar que este color, este blanco, se va a tonar como un blanco rojizo, porque va a estar dominando una mayor área, pues color rojo, ¿sí? Es natural, bueno, no sé, creo que suena intuitivo pensarlo así. De alguna manera como que le estás metiendo mayor probabilidad, pensemos ahora un poquito en términos de probabilidad, le estás metiendo como mano negra, le estás cargando de un lado más el dado, piensa en dado si quieres, para que caiga como que de un solo color, ¿sí? Cuando tú tienes ahora muchas frecuencias, ahora vayámonos al mundo de la música, pensemos en guitarras, tenemos cuerdas, y cada una de estas cuerdas, dependiendo también dónde las toques, pues te generan sonidos que pueden ser armónicos, dependiendo de dónde toques estas cuerdas, repito, y se van ¿cómo decir?, materializar en algo que se
puede pensar, bueno, de hecho son también ondas, nada más que son ondas acústicas y que también tienen asociadas amplitudes, ¿sí? Cuando tú tocas una nota específica, tú generas una onda particular y eso genera un sonido regularmente bonito. Pero si tú mezclas muchas notas así sin sentido, es como hacer una mezcla, pensando en esto, del círculo, y vas a mezclar muchas notas, entonces eso que te genera, pues te va a generar ruido, algo que no tiene como un patrón específico, ¿no? No vas a distinguir algo muy propio, vas a escuchar una mezcla de muchas componentes sonoras, y eso lo asociamos a lo que conocemos como el ruido. El ruido blanco es aquel que proviene de una mezcla de muchas frecuencias en un sistema. Si son colores, pues literalmente vas a generar el color blanco, literal. Si tú le cargas un color más específico a tu disco, repito, vas a hacer que domine ese color en tu blanco, ¿sí? Si estamos pensando en ruido, pues creo que eso sí lo asocias más al ruido en el metro, cosas así, ¿no? En la autopista, en el aeropuerto, son ruidos. Bueno, el ruido blanco tiene la peculiaridad de que va a estar formado en forma eh, equiparticionada por las frecuencias que lo estén componiendo. Entonces, podríamos decir que aquí un séptimo de cada color está formando ese ruido blanco, ¿sí? Pensando en colores. Si tienen más colores, pues vas a tener que poner del mismo tamaño cada proporción de ese color para que esté equiparticionada esa proporción en ese color blanco, ¿sí? Entonces, si tú le empiezas a cargar más color de un tipo a esta construcción del disco, pues vas a perturbarlo, vas a hacer que domine ese color. Cuando tú le empiezas a poner colores rojizos a, a este disco, por ejemplo, esta cosa, el efecto neto es que se va a ver un poquito rojizo, marrón. El color marrón literalmente está asociado al movimiento browniano. Y entonces el tipo de ruido que vas a ver va a tener cierto patrón porque tú le estás dando como más información de un solo color, ¿sí? Este tipo de ruido, el marrón, por ejemplo, se observa mucho en los fractales. ¿Qué es un fractal en una serie de tiempo? Es esto, mira. Regularmente es un patrón que es como autosemejante en una misma gráfica, ¿sí? Entonces, tal vez estoy haciendo algo semejante a un patrón en el que tú dirías, ah, mira, fíjate, si yo tomo esta imagen, tal vez en promedio sea un comportamiento parecido al de todo esto. Y ahora, si yo analizo un pedacito de este segmento, este cachito, pues yo podría ver que tal vez esto tiene un comportamiento en el que bajo, subo, bajo. Y eso que pinté en azul es justamente algo parecido a esto, es algo que subo, bajo, ¿sí? Como que la información de la misma gráfica te da autocontenido de sí misma, ¿sí? Eso se conoce como un fractal. Bueno, hay fractales mucho más bonitos, en este caso estoy pensando en un fractal con una serie de tiempo, ¿sí? Y ese tipo de comportamientos, repito, tienen que ver cuando tienes un color, pensando en colores, que están como influyendo un poquito más en tu diagrama. Ahora, el ruido rosa es algo parecido como que está en medio entre el movimiento browniano y el ruido blanco. Y ese ruido rosa, por ejemplo, nosotros lo escuchamos en patrones como la lluvia. Si tú escuchas la lluvia, eso es ruido rosa. Literalmente, si tú le sacas el espectro de Fourier al ruido que viene del ruido de la lluvia, vas a ver que hay frecuencias que son muy especiales y que van a tener un comportamiento así. De hecho, uno puede estudiar los espectros de los sonidos
¿Qué es un espectro? Vas a ver como que las frecuencias que participan, esa misma omega que te estoy diciendo es la omega que estoy mencionando ahorita, para este ejercicio. Entonces, si tú sacas, por ejemplo, el espectro o graficas como que las frecuencias del ruido rosa, vas a ver algo así. Para el ruido rosa, vas a ver que hay una como que caída con cierta pendiente para las frecuencias. Entonces, hay una alta participación de frecuencias bajas, ¿sí? El ruido marrón, que es como un poco más rojo, no es tan centrado en las frecuencias bajas, tiene un poco más de participación de las frecuencias intermedias. Y el ruido blanco tiene una participación equidistante entre las frecuencias. Entonces, si tú graficaras algo así, verías como una línea horizontal para el ruido blanco. Esto sería como el ruido blanco. El rosa, repito, pues sería algo como este estilo, ¿sí? Resulta que, bueno, te mencionaba esto del ruido rosa porque es muy interesante. Y por ejemplo, lo del ruido rosa, es peculiar para los humanos. No sé si para otros sistemas animales funciona igual, pero nuestro cerebro parece como que estar más conectado con el ruido rosa en los procesos neuronales. Y de hecho, si tú escuchas el ruido rosa, por ejemplo, cuando estás nervioso o tenso, regularmente te relajas porque haces entrar a tu cerebro en un estado en el que le gusta como sincronizarse, ¿sí? Con este tipo de ruido. El ruido del mar también es un ruido rosa, ¿sí? Todo esto lo menciono porque al final de cuentas acaban siendo un campo de estudio estas frecuencias, que ahorita las estoy denominando con omega, y en este problema muy particular tenemos un ejercicio en el que nos va a salir una frecuencia. Este oscilador o esta ecuación de oscilador solo va a tener una sola frecuencia. Un proceso estocástico tiene muchas frecuencias, ¿sí? Todo este tipo de estudios se analizan, bueno, regularmente se analizan con mecánica o análisis de Fourier y pues todo va a caer más como en el lado de pensar que estas series de tiempo están construidas como una suma de osciladores armónicos, ¿sí? O sea, como que este es el fundamento que tienen esos estudios desde la perspectiva de las series y del análisis de Fourier, ¿sí? Eh, Estoy viendo que ya en pocos minutos casi vamos a terminar la clase. Bueno, o sea, los 40 minutos que nos da Zoom. Entonces, voy a terminar este ejercicio ahorita. Simplemente decimos que Y para este ejercicio va a ser coseno de omega t menos seno de omega t, coseno de omega t, por ese vector constante, esto fue un 1, y ahora nos queda determinar quién es P, ¿verdad? P, quedamos que va a ser el vector propio V, el vector propio U, descritos en este orden, ya habíamos visto el porqué. Es muy probable que se me acabe el video antes de hacer esta construcción, entonces, si se me acaba esta parte, pues la retomamos, ¿no? Entonces se vuelven a meter a la sesión para que veamos cómo continuamos. ¿Sí? De momento, ahorita pues continúo, puede ser la talachita. Y también si tienen dudas o preguntas respecto a lo que les comentaba del ruido, las podemos checar porque me parece interesante que las aprendan, ¿no? Y sepan que existen en la práctica y que vienen de un fundamento teórico también bonito. Bueno, entonces ahora nos queda determinar P, ¿sí? Recordemos que estas U y V vienen de un vector F que satisface esta ecuación, ¿sí? La ecuación característica, pues para este ejercicio, donde F tiene las componentes U más IUV, ¿sí? Y lambda, pues en este caso fue I omega, ¿no? Entonces hay que sacar pues este desarrollo, tenemos que hacer que era 0, 1 menos omega cuadrada, 0 menos y omega, 0, 0 y omega, y todo esto multiplicado por f, pues tiene que dar el vector 0, ¿sí? Esta es la ecuación característica que debemos resolver para encontrar nuestro eigenvector. Repito, el eigenvector vive en C2,
con esa estructura que mencioné arriba de U más IB, y entonces hay que hacer la talachita. Entonces nos queda menos I menos omega cuadrada, y omega menos por F1, F2. Vemos que la ecuación de arriba, o el renglón, la ecuación con renglón 1 y renglón 2 son múltiplos entre sí. De hecho, fíjate, si tú multiplicas el renglón 1 por I omega, te va a quedar el renglón 2. Entonces ya podemos ver que en efecto son múltiplos entre sí. Pues puedo tomar la ecuación del renglón 1, ¿no? Para resolver a F1 y F2. Entonces tenemos que menos I omega por F1 más F2 es igual a 0. Por lo tanto, F2 puede ser escrito como I omega por F1. Por lo tanto, pues F1 lo puedes coger como 1, y eso implica que F2 es I omega, ¿sí? Entonces ya encontramos quién es el vector F. F va a ser 1 I omega, y esto también puedo escribir como 1, 0 más I veces el vector 0 omega, ¿sí? Entonces esto lo identificamos como U, esto es V, por lo tanto P es igual a 0 omega 1, 0. X es igual a 0 omega 1, 0 por la matriz de rotación coseno de omega t, seno menos seno de omega t, seno de omega t, coseno de omega t, por el vector C1, C2. Y pues ya solo queda desarrollar la talachita, ¿no? Voy a hacer el producto, espero que no se me acabe antes la sesión. Si no, pues repito, nos reunimos en unos minutos. Esto nos queda como x1, x2 es igual a 0 por coseno, pues es 0, te queda más seno de omega t, omega coseno de omega t, después te queda coseno de omega t, y menos omega seno de omega t por vector C1, C2. Bueno, pero sí, vector constante, ¿sí? Entonces, x1, que al final de cuentas era x, es igual a C1 seno de omega t más C2 coseno de omega t, y x2, que fue x', es igual a C1 omega coseno de omega t menos omega C2 seno de omega t. Dense cuenta que por construcción x2 era x', ¿sí? Y en efecto, sí se satisface eso. Si tú analizas la solución para la variable x,